Buenas tardes nuevamente. Retomamos pues el Congreso e iniciamos con la tercera mesa, en este caso, retos en la seguridad de las ciudades, que en esta ocasión va a moderar David de Caixal, director del área de seguridad y defensa de INISEC, que también es historiador militar, es el director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista o CATRI, del que hemos hablado antes, de INISEC, y con una amplia experiencia a nivel académico, tanto a nivel privado como en universidad. Ya sin más, yo le cedo la palabra a David. Gracias, Antonio. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta nueva mesa del Congreso. En esta mesa vamos a tratar los retos en la seguridad de las ciudades, un tema también realmente muy importante para poder afrontar y analizar las ciudades del futuro y, sobre todo, la seguridad para los ciudadanos. El primer ponente de la mesa es Ignacio Martínez Escuín, inspector jefe del CNP, que actualmente viene desempeñando la jefatura de sección de grupos violentos de carácter juvenil de origen latino en la Brigada Provincial de Información de Madrid, habiendo desarrollado su trayectoria profesional dentro del ámbito de la investigación operativa en las ramas de Policía Judicial e Información, 23 años en el Cuerpo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, primer destino Comisaría Provincial de Ciudad Real, donde ejerció como jefe del Grupo de Estupefacientes, después pasaría a la Comisaría General de Información, Grupo ETA Francia, en 2006, pasaría a la Comisaría General de Policía Judicial, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Al año ocuparía la jefatura del Grupo 2 de Homicidios, casos no resueltos, hasta el 2014, momento en el que pasó a la UDICO Central, desarrollando igualmente labores como jefe del grupo de la unidad adscrita a la Fiscalía Antidroga. En 2018 asciende a inspector jefe, desempeñando el cargo jefe de Brigada de Policía Judicial en la comisaría local de Parla, y en 2020, hasta la actualidad, ejerce como jefe de la sección de bandas latinas en la Brigada Provincial de Información de Madrid. Ignacio, cuando quieras. Tenemos 15 minutos. ¿15 minutos? 15 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Me acaban de comunicar que tenemos 15 minutos, así que voy a intentar, bueno, pues meter casi el agua del mar en un agujero en la playa. Pero bueno, voy a hablar de los grupos violentos de carácter juvenil y organizados. Y lo primero que me gustaría mostrar es un vídeo para aquellos que hemos tenido, que han tenido quizás por desinformación, la tentación de juzgar a estos como 4 chavales que se juntan y que hacen alguna trastada. Esto es el último homicidio de los 5 que hemos esclarecido este año. Localizan a un miembro de banda rival, que es el chaval este que veis. Ay, perdón, no se está viendo. No sé si hay que duplicar la pantalla porque no se reproduce el vídeo. Sí, vamos. ¿Has pinchado? Vale, aquí tenemos que pasar. No, es atrás. Es en el propio título. Aquí. Pero que se duplique todo. Y aquí no vemos. Perfecto. Vale. Pero es... Bueno, pues como comentaba, el chaval de blanco es la víctima, es localizado por los miembros rivales, le esperan a la salida y esto es accidental, se han detectado y van a caer sobre él. Empiezan a agredirle, le privan de cualquier posibilidad de escapatoria, vuelve a caer y ahí empiezan lo que parece que son puñetazos. Consigue levantarse, se marchan cuando creen que ya han hecho bastante y 100 metros más adelante se desplomaría con el corazón partido en 2. Este chico sí que murió. El marco legal que manejamos, tampoco voy a aburriros mucho con esto, es la instrucción 8/22 de la Secretaría de Estado de Seguridad y, asociado a ella, el Plan Operativo de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil. La herramienta policial fundamental para que nos permite, mientras la aplicación de este plan operativo, nos justifica para que nosotros podamos adscribir a un miembro e imputarle el delito de pertenencia a organización criminal.
siempre y cuando cumpla dos de los parámetros que se contienen en este plan operativo. ¿Qué ganamos con la imputación a organización criminal? Bueno, pues tenemos una ventaja cualitativa y otra cuantitativa. La cualitativa, que saltamos de los juzgados de lo penal directamente a la audiencia provincial, que es la que entiende de este delito de imputación de organización criminal. Y la cuantitativa, pues que aumentamos exponencialmente el número de años de condena. De hecho, en estos primeros meses de año ya hemos conseguido 2 condenas de prisión permanente revisable y justificado en la pertenencia a la organización criminal del asesinato cometido. Los parámetros fundamentales que maneja este plan operativo, bueno, pues para poder decir que un chaval pertenece a un grupo organizado es que él mismo se reconozca como miembro de una banda latina, que un padre, un educador o un policía afirme y le identifique como tal, que un miembro de la banda rival le identifique como perteneciente a la banda Trinitario, por ejemplo, y nosotros los puntos que más utilizamos es a partir del 8º. Es novedoso en esta nueva instrucción, antes se pediría que fuera detenido desarrollando actividades propias de la banda o junto a miembros probados en 3 o más ocasiones. En este año ya, solo con una detención es un indicador. Luego el otro es que sea identificado realizando actividades propias de la banda, bien sea una reunión o una caída o una pelea con una banda rival, que sea identificado en 3 o más ocasiones. Y por último, también novedoso de esos 14 puntos, estaríamos hablando de la tenencia o porte de armas en lugares públicos o en centros comerciales, en un autobús, en medios de transporte o en unas canchas deportivas. ¿Por qué? Porque parece injustificable que un chaval de 14 años ande con un machete de 50 centímetros de hoja en estos sitios. Con lo cual, la mera tenencia o porte en 2 o más ocasiones constituye un indicador de pertenencia. Es fundamental, y las brigadas locales y provinciales de información lo que hacemos es un informe de pertenencia a organización criminal. Esto se hace con las diligencias que posteriormente en el juzgado se defiende en calidad de perito. Entonces, necesitamos estos indicadores y nosotros acreditamos documentalmente que un chaval pertenece a la banda tal por X motivos. No son diligencias cortas, son amplias porque, claro, estamos hablando de una variación significativa de la pena. Como tengo que tocar un poco todos los grupos, aunque a mí me gustaría centrarme en lo mío, que son las bandas latinas, voy a dar unas brevísimas pinceladas sobre los grupos juveniles de extrema izquierda y de extrema derecha. Como características de la extrema izquierda, pues es la ausencia de un líder concreto, más bien se mueven en el ámbito asambleario, deciden comúnmente, tienen luego una organización difusa y sin jerarquía, por esto que acabo de decir, están plenamente ideologizados y las acciones vienen siempre, casi siempre, con motivo de convocatorias, manifestaciones o concentraciones de protesta social en la calle que luego derivan en acciones violentas. Son grandes expertos y manejan muy bien lo que son las redes sociales, llegan a muchísima gente en muy poco tiempo y los delitos que pueden cometer, entre otros, grosso modo, son desórdenes públicos, daños, atentado o ocupaciones. La extrema derecha, sin embargo, sí que mantienen líderes naturales y ciertamente duraderos, hay jerarquía, están escasamente ideologizados, a excepción de los líderes, que son los que documentan y arrastran a los demás, y las acciones son contra objetivos concretos. No necesitan una convocatoria ni esto. Ellos seleccionan y actúan. Los delitos, a modo de ejemplo, lesiones, amenazas, coacciones y tenencia ilícita de armas. Centrándome en lo mío, porque si no, no me da tiempo, os pongo la foto de este señor, Eric Javier Velastegui Jara, alias King Wolverine, porque con este hombre podemos decir que empezó todo el tema de las bandas latinas en España. La foto de la izquierda es del año 2001, donde va como invitado a un programa de televisión, no sé si recordaréis, El diario de Patricia, de esta guisa, de esta forma, y no llamaba la atención. Pero la foto de la derecha es del año 2003, mayo de 2023, donde los compañeros de la Brigada de Policía Judicial le detienen junto con otros por una violación múltiple
y robo con violencia en la casa de campo. Cuando se practica el registro en la casa de este individuo en Galapagar, aparece un montón de documentación sobre la todopoderosa nación de reyes y reinas latinos, sobre la sagrada tribu América Spain, un montón de abalorios, ropas, casi todas negras y amarillas, y entonces no sabían ni interpretar muy bien de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, no se englobó dentro de lo que es la delincuencia común y sí como fenómeno social. Este es el motivo por el que las bandas latinas están dentro del ámbito de la información. Por eso digo que este fue el origen. Se crea el primer grupo de bandas latinas en el 2004 y a partir de ahí la primera instrucción de Secretaría de Estado tratando este problema en 2005. Las características generales de esta gente. Bueno, aquí sí, en la banda latina sí que tenemos una estructura y una jerarquía férrea, con diferentes escalas, derechos y obligaciones. Los jefes suelen llamarse máximas o primeras o supremas. Luego tienen primera, segunda y tercera corona, que son como si dijéramos, para entenderlos, como si fueran los asesores o vicepresidentes. Después tenemos su propio tesorero y luego tenemos el responsable de las caídas, que es así como llaman ellos a los ataques a bandas rivales, o de los castigos por incumplimiento de esa propia Constitución. La Constitución o literatura son los estatutos de la banda. Sobre todo, y esto sí que es un hilo conductor en todas las bandas latinas sin excepción, el empleo de la violencia gratuita y realmente seria. El uso de armas, por supuesto, esto no se ve muy bien y si se amplía vemos que hay algunos precios que empiezan desde 12 euros. Por lo tanto, esto es lo que manejan los chavales de 14, 15 años. Problema que tenemos, que es con solo pagar el importe y acreditar que son mayores de edad, no existe un libro registro de quienes lo compran. Por lo tanto, se utilizan documentaciones falsas o se emplea gente ajena para que les provea. En relación al porte de estas armas, al principio se sancionaba administrativamente por el mismo, pero hay una sentencia del 2004 a la que nosotros nos agarramos para poder imputar la tenencia ilícita de armas del artículo 563 del Código Penal. Los requisitos de esa sentencia son, bueno, pues que sea efectivamente un arma, que esté contemplado en algún ordenamiento jurídico con rango de ley, el reglamento de armas que opera y vigente en nuestro país, que tenga un potencial lesivo, ya hemos visto los machetes, y, sobre todo, y aquí es donde más tenemos que tener cuidado y escribir, que es contextualizar las circunstancias en las que supone un peligro para la seguridad ciudadana o la integridad de las personas. Lo que hablábamos antes, en un autobús o en unas canchas deportivas está injustificado la tenencia de este tipo de objetos. La financiación, muy rápido, las cuotas que los miembros, los soldados de las bandas, tienen que pagar para pertenecer a la misma. Esto es semanal. Estamos hablando de poco dinero, 5 o 10 euros. Pero claro, 5 o 10 euros en un chaval de 12 años no los puede conseguir. De ahí empieza a faltar dinero en casa y como no puede conseguirlo y si no paga le van a agredir severamente como poco, empieza la angustia y empieza a atender al mundo delincuencial, los robos con violencia y los pequeños hurtos. Los delitos, bueno, entre otros, aquí tocan casi todo lo que son contra las personas, homicidios, lesiones, amenazas, coacciones, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y agresiones sexuales. El perfil de los miembros, de 14 a 30 años, dice el plan operativo y la instrucción, es una mera referencia. Nosotros estamos manejando chavales de entre 10 y 15 años. A partir de 16, 17 empiezan a darse cuenta que de la banda no se puede vivir y ahora cuando nos entran casos de gente de 20, 21 años, empezamos a dudar que sean nuestros. Porque, como digo, a esa edad, a los 18, se dan cuenta que esto no funciona y esto no da de comer y entonces evolucionan a la delincuencia común desvinculándose de lo que son las bandas. Decíamos origen latino, son españoles de tercera generación y hay bandas que eran de origen dominicano y luego origen ecuatoriano. Las dominicanas es Dominican Don't Play y los trinitarios y las ecuatorianas Latin King, que es así un poco la que más sonará, y nietas. Hay otras como los Bloods, que empezaron integradas por menas y por chavales de origen árabe, y los 42, que es una escisión que se produjo de los Dominican Don't Play y ahora están asociados
se llevan bien, tienen buenas relaciones con los trinitarios y ocupan más lo que es la periferia de Madrid, Alcorcón, Parla y todo eso. Bueno, lo que quiero decir, más o menos, es que es todo referencial. Ni son latinos, pues son españoles y de todas las nacionalidades, ni tienen entre 14 y 30 años. Barrios de renta baja, tampoco es verdad. Ahora mismo están en todos los distritos de Madrid. Ausencia de control familiar, por supuesto, pero no es por dejar de los padres, es porque esta gente a las 6 de la mañana está trabajando, pasan todo el día fuera hasta las 8 o 9 de la noche y el chaval que hace se cría en la calle, se cría en el parque, se cría con la banda, sustituye a la familia real por el grupo de pertenencia y de referencia que desarrolla, que es la banda latina. Empiezan el consumo de drogas, bajo rendimiento escolar, eso con suerte, casi todos suelen abandonar los estudios y vuelvo otra vez a la violencia. Esto es por un tema de liderazgo en el coro de Tetuán, que son todos trinitarios. Lo que estáis viendo es 8 o 9 personas, lo que tiene en la mano son machetes de 60 centímetros y, fijaos, está en el suelo, le propinan entre 60 y 80 machetazos. Todos ellos menores. Lesiones en los miembros, tanto de las peleas mantenidas con bandas rivales o de los castigos sufridos por el incumplimiento de lo que es la literatura, constitución o reglas de la propia banda. Comisión de delitos, por supuesto. Y luego, esto es como casi todos los delincuentes comunes, la utilización de motes, apodos o chapas, que es como ellos lo llaman en la jerga. 5 minutos, pues me encantaría destacar, porque creo que es un problema, y venimos hablando de los menores. El 40% de los detenidos del año pasado son menores de edad. La fuerza de una banda siempre está asociada al número de soldados que tenga. Los menores, caldo de cultivo, es lo mejor, son absolutamente fundamentalistas de la banda, sustituyen a todos los valores, no respetan a sus padres, no respetan a profesores, no respetan a nada que no sea la banda. Los mayores les forman y les utilizan para cometer los delitos más violentos porque la ley española es más laxa con los menores. Relaciones sexuales, bueno, pues habría que empezar, y ya lo uno con el papel de la mujer en las bandas latinas, cómo se refieren ellos a las mujeres, a las chicas. Las llaman cueros referidos a piel, no es más que un mero objeto. El papel de las chicas, bueno, pues las utilizan como cebos, seducen a miembros de otras bandas, organizan una cita y cuando llega el chico se produce una caída y le lesionan o le matan. También, al principio solo identificábamos en la calle a los varones y eran las mujeres las que portaban las armas o los machetes. Las relaciones sexuales, porque rozan la esclavitud sexual, muchas veces ellas te dicen que son consentidas. Con 12 o 13 años están teniendo relaciones consentidas con gente de 16, 17, 18 y hasta de uno con 25 años que esté en la casa ocupada donde está. Digo lo de la casa ocupada porque antes, cuando se producía la desaparición del domicilio, era un día me voy a casa de un amigo, pero ahora con los pisos ocupados tienen un sitio donde ir y desaparecen durante semanas. Menores extranjeros no acompañados, igual, una referencia, eso era al principio, ahora ya no es así. Las mujeres ya hemos hablado. La captación es el objetivo prioritario para cuanto más numeroso es el ejército, más potencia tengo. Es selectiva y restrictiva. Dentro de los grados y las escalas hay una fase que se llama observatoria y otra probatoria. Aquí el chaval, el candidato, el aspirante, tiene que demostrar la disponibilidad que tiene, el valor, momento idóneo, para someterle a pruebas que puede ser perfectamente un homicidio o un robo con violencia o lo que sea con tal de entrar a la banda. ¿Dónde los captan? Centros de enseñanza, parques y lugares de ocio. Las pruebas, el pago de las cuotas, las palizas, tanto recibidas como dadas. Y la comisión de delitos va escalando y en función de que vaya aguantando, pues llega un momento en el que pasa a ser soldado y consigue el ansiado respeto, porque las motivaciones de un chaval que le puede llegar a esto, que solo tiene 3 salidas, cementerio, hospital o cárcel, son las de un chaval de 12 o 13 años. Tener respeto, tener poder, obtener protección. Son gente, no pocos, que han sufrido mobbing o les pegan esto, entonces se unen a la banda y de repente coge un papel en el que ya de víctima se convierte en agresor.
también los premios, entre comillas, te regalo un teléfono móvil o unas zapatillas, que fijaos, es un teléfono móvil o unas zapatillas, pero para un chaval de 14 años el acceso a eso es casi un sueño para él. ¿Cómo detectamos? Pues lo que estamos hablando, y con esto voy terminando porque… Pues cambios de costumbres y amistades, no cumplir horario de regreso a casa, ya no respetan la autoridad de los padres ni de los profesores, llamadas a móviles de madrugada, ahora intempestivas, perdón. ¿Por qué? Otra vez volvemos a la disponibilidad para la banda. Si tú perteneces a la banda latina, lo que dice la banda es lo que tienes que hacer. Son las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana bajas. Bueno, en las redes sociales, estamos hablando de menores, esto lo manejan como nadie. Desde la brigada tenemos grupos continuamente ciberpatrullando las redes, tanto para detectar víctimas como posibles agresiones. Los resultados de la agresión, pues bueno, lo que estábamos hablando, de la captación, perdón, es arruinar la vida al chaval. Es una presión psicológica, es la dependencia emocional, es el miedo, el temor. Si no hago lo que me dicen, me van a lesionar o me van a matar, no puedo salir. Rotura absoluta de los vínculos familiares y de amistad, inicio en consumo de drogas, alejamiento de los estudios y la actividad delincuencial. Las motivaciones ya hemos hablado. Las consecuencias, bueno, pues todo lo que venimos, y las secuelas físicas graves. Bueno, yo no sé, acabáis de comer, no sé si os apetece ver, pero os voy a poner solo una para que veáis un poco lo que manejamos. Esto es lo que viene haciendo esta gente, que no son chavales, es verdad que son niños, pero las averías que causan son realmente graves y de por vida las secuelas. Hay más, pero bueno, no quiero… Seguimos con… Bueno, hemos hablado, la salida muy difícil, entras fácil y destroza las familias. Las bandas que operan en España las hemos dicho. Y luego sí que me gustaría, como son plenamente territoriales, es cuando aparecen los tatuajes y las pintadas. Estos son los Latin King, corona de 5 puntas, pero bueno, me temo que no, que sería pasar, y es casi peor deciros nada porque os voy a confundir. Sí, me gustaría que os quedéis sobre todo con la territorialidad. Son como las truchas, son absolutamente territoriales. Si estás en mi distrito, en mi territorio, te ataco. Ojo, para ellos no son enemigos solo de los miembros de las bandas rivales. Todo latino que no sea de mi banda es enemigo. Y las peleas y las caídas pocas veces son planificadas, son accidentales. Si se detectan en el metro, en el autobús, donde sea, ahí mismo llaman, consiguen un número poderoso porque son como las hienas. Nunca es un enfrentamiento de 1-1, 2-1, mínimo 7-1, 8-1, eso. Bueno, trinitario, simbología, números concretos, días de la dominicalidad, saludo, amor de patria. Cada banda tiene lo suyo y marcan el territorio. Es muy difícil exponer en este tiempo algo que da para hablar horas. Entonces, no sé, siento la brevedad y el atropello, pero en este tiempo no me da mucho tiempo para más. No sé si queréis o quieren preguntar algo. Perfecto. Bueno, pues esto es un poco a velocidad del rayo lo que es una idea sobre las bandas latinas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu aportación, aunque siento que haya sido tan breve, pero nos hemos quedado con unas ideas muy concretas y muy puntuales, y sobre todo también la necesidad de entender cómo operan estas bandas de criminales y de delincuencia en nuestras ciudades, ¿no? Sin más dilación, vamos a pasar al siguiente ponente. Vamos a presentar a Tomás Gil Márquez, que va a ser la siguiente ponencia que vamos a realizar sobre la colaboración de la policial en las ciudades, la imprescindible colaboración policial en nuestras ciudades. Tomás Gil es inspector del Cuerpo Nacional de Policía desde 1979 al 95, inspector jefe de la Policía Local de Sant Adrià del Besòs, Barcelona, desde el 95 al 2017, asesor de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Sant Adrià del Besòs, del 2017 al 21, vocal de la Comisión de Seguridad de la Federación de Municipios y Provincias, desde el 2008 al 2021, profesor asociado, doctor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde el año 92 hasta el 2021. Ha sido profesor de Antología Policial en Derechos Humanos en la Escuela de Policía de Cataluña, de Derecho Constitucional y Estatuario.
profesor director de trabajos de máster en Máster de Seguridad y Defensa impartido por la Universidad de Nebrija y profesor director de trabajos de fin de grado en Criminología en la ISEP de Barcelona, entre otras muchas colaboraciones. Además, también es investigador asociado en el área de Derecho Militar del Grupo de Investigación de Historia Militar de INISEC y profesor de la asignatura de Conceptos Generales de Geoestrategia Contemporánea del Máster Oficial Universitario de Geoestrategia Internacional y Terrorismo Yihadista de INISEC. Tomás, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a INISEC por permitirme regresar a un espacio del cual formé parte administrativamente 17 años y 6 meses y emocionalmente pues todavía sigo formando o considerándome que formo parte. Yo estuve en Canillas en el año 91 haciendo un curso de 4 meses, si no me equivoco, de documentoscopia, y tiempo más tarde, en el año 1995, pues opté por un cambio de paradigma y cambié de operador de seguridad pública, pasé del Ministerio del Interior al ámbito local, a un municipio del área metropolitana de Barcelona, un municipio pequeño que tiene 3 kilómetros cuadrados, que tiene 30.000 habitantes y donde cada año se recogen de la calle, del suelo, unas 30.000 jeringuillas por consumo de sustancias estupefacientes. San Adrián del Besós, que incorpora un barrio conflictivo, cada día mejor, pero sigue siendo complejo, que es el barrio de la Mina. Y hechas estas primeras reflexiones, a la vista de lo que he oído en este congreso en el día de hoy, sobre todo esta mañana, en relación a las nuevas tecnologías en el ámbito de la lucha contra la criminalidad, la cibercriminalidad, etcétera, 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 pues me hago una reflexión. Debemos tener presente siempre y permanentemente que existiendo las nuevas tecnologías que nos van a acompañar, existiendo la inteligencia artificial que forma parte ya del uso común, hay una cosa que no podemos olvidar, que es el elemento humano. Las organizaciones policiales están configuradas por seres humanos, ellas y ellos. Y en un sistema como el nuestro, el que se diseña en la Constitución Española de 1978, en un modelo de pluralidad policial. Evidentemente, no existe una policía, existe la policía en abstracto como institución, pero existen diferentes cuerpos de policía que en España trabajan. En Madrid pues está la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, y donde yo trabajaba en esos 3 kilómetros cuadrados, en un sitio pequeñito, teníamos 3 comisarías de policía. La comisaría de la Policía Local de San Adrián del Besós, de la cual yo era responsable, la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y la comisaría del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. En 3 kilómetros cuadrados teníamos 3 operadores en materias de seguridad que evidentemente desarrollaban unas funciones mañana, tarde, noche en un territorio complejo, pero donde, lógicamente, pues había una especie de reparto competencial que en ningún momento impedía, porque es indispensable cuando hablamos de operadores en materia de seguridad pública, de hablar de colaboración policial. Claro que tiene que haber colaboración. En los modelos policiales de una sola policía, con que se coordine esa policía entre sí es suficiente, pero cuando tenemos 3 operadores en materia de seguridad en 3 kilómetros cuadrados, pues hay que hacer un gran esfuerzo de colaboración para que se puedan conseguir los objetivos. Yo, por suerte, aparte de trabajar donde he trabajado y sentirme muy orgulloso de ello, pues he tenido experiencias en materia de seguridad por haber viajado a países como México, Ciudad Juárez o la antigua Unión Soviética, Georgia, en materia de seguridad. He hecho esos viajes y evidentemente hay una cuestión fundamental hoy, y a la vista del ponente que me ha precedido en el uso de la palabra, pues mucho más, ¿no? ¿Quién iba a decir que íbamos a tener en esta querida España bandas latinas y delincuencia juvenil? Esto hace 30 años a un regidor del Ayuntamiento de Barcelona le hicieron una pregunta al señor Laosa. ¿Tiene usted problemas? Dice, no, ni los tengo ni los tendremos nunca. ¿Pero qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Cómo se atreve a hacer esos presagios infundados? Falta de prospectiva. ¿Dónde estamos? Pues estamos donde estamos. Y donde estamos nos podemos preguntar, ¿qué es la seguridad? Aproximación al concepto de seguridad y unas reflexiones de un señor
catedrático de Ciencia Política, que hace 25 largos años, en la inauguración del curso de la Escuela de Policía de Cataluña, dijo lo siguiente: parece imposible hoy concebir una sociedad sin policía o donde no exista una preocupación por la seguridad. Bueno, hace 30 años, y algunos se llevaron las manos a la cabeza. Pues sí, evidentemente, la seguridad nos preocupa y nos ocupa. Y como nos ocupa y nos preocupa, tenemos la obligación de entendernos entre los diferentes operadores que trabajamos en un territorio en defensa de algo tan importante como es la seguridad, que no es otra cosa que garantizar los derechos y las libertades de las y de los ciudadanos. Ese es nuestro cometido, independientemente del reparto competencial que hace la Constitución, que hace la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que hacen las leyes de policías locales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lógico y a eso nos debemos, pero por encima de eso nos debemos a algo que está muy por encima, que es la necesaria colaboración entre los elementos humanos que trabajan en esas organizaciones y, sobre todo, los responsables de esas organizaciones. No vamos a hablar ahora de qué significa la seguridad porque tenemos poco tiempo. Hay una sentencia importantísima del Tribunal Constitucional del año 1990. Sí, recordar a todos los que aquí estamos el fundamental artículo 104 de nuestra Constitución, donde habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad y no distinguimos si son del ámbito local, autonómico o estatal. Y hechas estas primeras reflexiones, evidentemente tenemos un modelo de pluralidad policial que está configurado en el artículo 149 de la Constitución. Tenemos una ley orgánica, por cierto, siempre digo lo mismo, un poco anticuada, 1986, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI y ha habido un cambio en el panorama securitario en España muy importante, fundamental. Bueno, pues es hora de que podíamos pensar en hacer una reforma de la ley que se acomodase a los tiempos actuales. También tenemos la Ley de Bases del Régimen Local, donde nos habla de las políticas, de las policías locales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se lo saben ustedes mejor que yo. En Cataluña tenemos un especial modelo de pluralidad policial. Tenemos los cuerpos estatales de policía, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, tenemos el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, que es el competente en materia de orden público, y tenemos 210 cuerpos de policías locales, que son 10.000 efectivos, más 20.000 del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, 30.000, más la Policía Nacional, más el Cuerpo de la Guardia Civil. Y entre todos nosotros nos coordinamos y, por mi experiencia personal de 21 años, ejerciendo los primeros 8 años sin presencia de la Policía Autonómica, porque no se había desplegado, sí de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, y ya en el año 2000, con el despliegue del Mossos d'Esquadra en el área metropolitana, en el municipio casualmente donde yo trabajaba, fue el primer municipio, y una noche del 31 de diciembre de un año, a las 12 horas y un segundo, se produjo el trasvase de operatividad policial y, bueno, pues seguimos funcionando todos y cada uno de nosotros sobre esa base que es la coordinación, la necesaria colaboración y la necesaria coordinación. Esta coordinación en la que estamos subsumidos los cuerpos de policía en los diferentes municipios y en nuestras queridas ciudades, tiene que tener hoy 2 puntos de reflexión que son muy importantes sobre la base del cambio importantísimo que se ha producido en España en los últimos 30 años. Nosotros, España, ya no es la España de hace 30 años por 2 motivos fundamentales. Uno, porque somos un país de acogida donde nosotros que exportábamos seres humanos a otros países a trabajar, ahora, desde hace ya unos cuantos años, los importamos. Y además importamos seres humanos de diferentes partes del mundo. Y esos diferentes seres humanos hoy conforman una parte muy importante de nuestra población. Es decir, trabajamos en una sociedad que es diferente porque ya no es uniforme, es plural, es diversiforme y así va a seguir siendo una larga temporada. Yo no voy a hacer ahora una clase de demografía, pero tenemos un
coeficiente demográfico negativo. La población nuestra autóctona no aporta, aportan los que vienen de fuera. Y eso genera una especial situación en ámbitos tan importantes como son nuestras queridas ciudades. Las ciudades son hoy mucho más complejas, diversiformes, presentan aristas, espacios urbanos en los que en pocos metros pasamos de una zona acomodada, con piscina comunitaria, a una zona degradada a 50 escasos metros de distancia. Barrio de la Mina, frente al litoral, unos edificios maravillosos donde los ciudadanos pueden jugar al tenis dentro del edificio, en las zonas comunitarias, y a 50 metros, pues las personas que viven del trapicheo y de otras cosas, siempre en el ámbito del delito. Y, evidentemente, eso genera unos choques entre unos y otros. Y todos esos choques acaban, ¿dónde pueden acabar? Acaban llamando a las puertas de la policía, que se convierte en la varita mágica para resolver todos y cada uno de esos problemas. Pero no hay una sola policía. Es que hay 3 policías en ese espacio de 3 kilómetros cuadrados. Es muy pequeño. En consecuencia, hay que buscar fórmulas de colaboración basadas en un principio, que lo voy a decir en voz alta, que es fundamental, que es la lealtad constitucional. La Constitución alemana habla de la lealtad entre los diferentes cuerpos de policía de los Länder con la Policía Federal Alemana. Pues bien, ese principio, en un sistema de pluralidad policial como es el nuestro, es totalmente operativo. ¿Y cómo se manifiesta en la práctica? Pues mire, en la práctica se manifiesta en cuestiones de mi experiencia personal, que he hecho un máster, no en ESADE, he hecho un máster en la calle, ¿no? He hecho un máster en un municipio que es especialmente interesante para ver la evolución de este país en los últimos 30 años como consecuencia de esos fenómenos que se han venido sucediendo. Miren, en el barrio de la Mina, para retirar un vehículo con una grúa municipal, bueno, pues después de que nos lanzasen latas de cerveza al cuello de los agentes que allí estaban con una grúa, evidentemente la siguiente operación fue la presencia de las unidades especiales de orden público de la Policía de la Generalitat para hacer cumplir nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Pues garantizar que en todas las partes de un municipio, por muy complejo que sea, frase para la historia, el Estado existe. Y el Estado es la policía y la aplicación de la ley y el cumplimiento del orden. Y si para eso hay que recurrir a otra policía para que te garanticen que no te abran la cabeza, pues se recurre a esa otra policía y el vehículo es retirado por la grúa municipal. Esa es una triste realidad. No podemos estar permanentemente pendientes del consumo de sustancias estupefacientes en un parque público que justo está a 100 metros de una comisaría, de la comisaría del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, donde recogemos cada año 8.000 jeringuillas, el Parque del Besós. Bueno, pues habrá que hacer algo. ¿Qué podemos hacer si somos diferentes colectivos policiales? Pues podemos hacer un cuadrante por el cual cada X horas hay una patrulla de una o de otra policía. Y a pesar de eso, somos incapaces de poder reducir el consumo de sustancias estupefacientes por vía intravenosa. El resultado final fue, como no podemos estar permanentemente, porque la policía no puede estar permanentemente si tienes 2 patrullas policiales, tenerlas en un parque público, porque los otros ciudadanos de la ciudad también existen y tienen derecho a la seguridad, pues como se modificó la ley de seguridad privada, afortunadamente hace unos años, se sacó a concurso y que una empresa de seguridad privada estuviera en ese parque garantizando que no se produjera el consumo de estupefacientes a través de un protocolo con la policía local, a través de un protocolo con el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, que pasábamos cada media hora para garantizar que aquellos señores tenían garantizada su integridad física. Y, evidentemente, al cabo de unas semanas, el consumo de jeringuillas, la recogida de jeringuillas, poquito a poco experimentó una disminución, porque además tenemos un equipo de personas del área metropolitana que se pasan el día recogiendo jeringuillas del suelo.
del suelo de un municipio del área metropolitana que ha llegado a recoger 30.000 jeringuillas en 3 kilómetros cuadrados. Bueno, cada uno que saque sus consecuencias. Otra cuestión importante es, y que nos afecta a todos y a todas, al hilo de la anterior ponencia, es el absentismo escolar. Con tasas del 35-40% de absentismo escolar en determinado barrio de ese municipio, evidentemente una policía no puede por sí sola intentar hacer un control de aquellos que, debiendo estar en el colegio, están en la vía pública. Y ahí ya no solamente participa lo que alguien podría pensar, bueno, pues que participe la policía local. Mira, la policía local no tiene esa capacidad. Necesitamos a la policía local y necesitamos el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y, evidentemente, las cosas pueden ir mejor. Cuestión fundamental con el que todavía tenemos una excelente, y la vamos a seguir teniendo relación, Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de San Adrián del Besós. Tenemos una zona compleja que es el famoso mercadillo de Encantes, donde se produce la venta de productos y la venta de productos de una forma administrativamente no correcta o de productos que han sido falsificados y donde hay una gran presencia de personas de otros mundos que están realizando esa labor. Bien, pues para acometer esa labor de tener un mercadillo de Encantes, el más grande de Cataluña, que tiene una extensión desde el río Besós hasta los límites con la ciudad de Badalona, que el señor comisario conoce perfectamente, evidentemente, pues no podemos hacerlo nosotros solos. La Policía Nacional tiene que estar el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, tiene que estar la Policía Nacional, control de extranjería, y tiene que venir también la Inspección de Trabajo. ¿Por qué no? Cubrimos 3 áreas de trabajo, extranjería, permisos municipales, y garantizamos que no se producen otro tipo de actuaciones. Controles de acceso nocturnos al barrio de la Mina con la finalidad de evitar la entrada de productos de ilícita procedencia de otras zonas de la provincia de Barcelona. No se delinque en el barrio de la Mina. Bueno, se trafica con estupefacientes y últimamente los pisos se dedican, dentro de los pisos ocupados, a hacer plantaciones de marihuana. Exportamos marihuana a la República Francesa. Mira, desde Valencia exportan naranjas y desde Cataluña exportamos marihuana. Es una triste realidad, pero esa triste realidad debe ser tratada convenientemente. En consecuencia, para evitar la entrada de objetos de ilícita procedencia en el interior del barrio, las personas de ese barrio que se dedican a la delincuencia, que son una mínima parte, pero es una mínima parte activa, pues evidentemente se hacen controles de acceso en los que no participa una policía, participan diferentes organizaciones policiales. Unos a cargo del control del orden público, las unidades especiales, con arma larga, por supuesto, la policía local, que hace todo el control administrativo de los vehículos, si el vehículo ha pasado el ETV, si carece del seguro obligatorio, si los que conducen el vehículo presentan la documentación útil para conducir un vehículo y, en ocasiones, también el Cuerpo Nacional de Policía, porque algunos de los que ahí entran no son nacionales españoles. Es decir, toda esta cuestión de la necesaria colaboración policial en nuestras ciudades, a la vista de los cambios que hemos experimentado en estos 30 últimos años, que afectan a la sociología de nuestro país, no solamente a la demografía, a la sociología, a la diversidad, a la cuestión cultural, a los miedos de unos con respecto al otro, porque el otro es diferente a uno. Toda esta necesidad implica que los operadores en materia de seguridad pública que trabajan en nuestras ciudades deben colaborar estrechamente y deben mantener unas relaciones basadas en la cooperación profesional, porque es la única forma de, sumando esfuerzos entre los diferentes operadores, disponer de más recursos de los que un solo operador por sí mismo carece de esos recursos. Acabaré con una pequeña anécdota. En el año 1994, cuando comenzó
el repliegue, la salida de miembros, porque se iban a otras comunidades autónomas del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local de San Adrián del Besós, durante muchas noches, uno de los cometidos, a través de un acuerdo con la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Adrián del Besós, era custodiar la comisaría, porque en la comisaría solamente había una persona y, evidentemente, pues nosotros estábamos pendientes de esa falta de recursos humanos que en una franja de tiempo, unos años, se produjo como consecuencia de ese proceso de marcha de unos y otros todavía no habían llegado. Y eso se pudo solventar gracias a la colaboración entre unos y a la colaboración de los otros. Por eso es muy importante que, independientemente de los repartos competenciales que están para cumplirse, haya un plus por parte del elemento humano, y ese elemento humano son los y las profesionales de la seguridad. Agradezco la invitación y me ha hecho una gran alegría, me ha dado saludar al señor Bustillo. No nos veíamos hace 35 años, la última vez, en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, él en su labor y yo en la mía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tu aportación a esa imprescindible colaboración policial en las ciudades, entre las policías locales, autonómicas y estatales. Pasamos a la siguiente ponencia, la última de esta mesa, presentando al siguiente ponente, que nos hablará sobre la diversidad y convivencia democrática, seguridad ciudadana y la cohesión social. José Ramón Murillo Gómez, comisario honorario de Policía Nacional, 44 años en servicio en la Policía Nacional, ejercido responsabilidades profesionales en Cataluña, País Vasco, Islas Baleares y Madrid, agregado de Interior en las embajadas de España, en Caracas, Venezuela, Lima, Perú y concurrente en Santiago de Chile, graduado superior en Criminología y Política Criminal, Universidad de Barcelona, grado en Criminología, Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid, máster en Drogodependencias, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Barcelona. Ha publicado diversos artículos especializados en revistas jurídicas y de ámbito profesional. Ha impartido cursos y conferencias en otros centros, en la Escuela de Policía de Cataluña, entre ellas, la Escuela de Policía Nacional de la Academia de la Policía Nacional aquí en Madrid. Asesor, colaborador de Movimientos contra la Intolerancia, socio colaborador del Centro UNESCO Madrid-Getafe y promotor del inicio 2015 de las campañas de Policía Nacional en el abordaje, sensibilización y tratamiento de las conductas relacionadas con los delitos de odio. Cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación al Instituto Internacional de Seguridad Global. Un saludo para todos los compañeros aquí presentes y para todos los asistentes igualmente a este, creo que, magnífico evento. Bien, de lo que yo voy a hablar es de convivencia y diversidad democrática en estas sociedades plurales y abiertas y la incidencia que tiene de cómo se maneja esta convivencia en estas sociedades plurales y abiertas en lo referente a la seguridad ciudadana y, por ende, a la cohesión social de estas sociedades actuales. Esta primera diapositiva que yo pongo pues resume todo lo que yo voy a hablar hoy aquí, porque precisamente es vivir juntos con igual dignidad, y dignidad es igual valor de todas las personas, ¿verdad? Por lo tanto, este eslogan pertenece al libro blanco que editó el Consejo de Europa con motivo en el año 2008 de una reunión y sobre el tratamiento del diálogo intercultural. Está claro, como ha dicho aquí el compañero, que estos son sociedades no homogéneas. Evidentemente, nunca han sido anteriormente, en la época
preconstitucional, tampoco era una sociedad homogénea la española, por hablar de España, puesto que había muchas otras diversidades que estaban prohibidas y que todos nosotros sabemos cuál era el tratamiento. Por lo tanto, siempre han sido heterogéneas y actualmente son más heterogéneas que nunca, y lo que viene es profundizar todavía más en este concepto. Son sociedades poliédricas que tienen muchas aristas y que están dentro de lo que se tiene que proteger de los derechos humanos. Estos conceptos que yo quiero señalar antes de empezar con el contenido es para más o menos dar señal de lo que yo voy a tratar aquí, que en ningún caso son cuestiones de buenismo con aquellas sociedades culturales que no son iguales a las nuestras, sino que se trata de ejercitar y de reconocer los derechos humanos a todos los que conviven con nosotros o entre nosotros. Hasta ahora se hablan de tres conceptos. Hay el concepto de convivencia, que es el actual, el que predomina actualmente. Anteriormente ha habido el concepto de coexistencia, y desde el concepto de coexistencia viene lo que son las hostilidades. Por lo tanto, yo voy a abordar estos tres aspectos para definir un poquito y posicionar en lo que estamos actualmente. Voy a hablar de lo que es la sociedad global actual, de sus interdependencias. También voy a exponer brevemente las radiografías de las perturbaciones a la sociedad plural y diversa, es decir, de aquellos de los intolerantes, de los que no respetan a los diferentes. Y también definiré los conceptos de cohesión social y de seguridad ciudadana, para después terminar con las políticas públicas que son muy importantes, y entre ellas me voy a referir al Ministerio del Interior, a través lo que desarrolla a través de nuestra Oficina Nacional de Delitos de Odio. Bien, para analizar y comprender la interconexión que tienen estas sociedades diversas, esta mañana nuestro director general lo decía, ¿verdad? Hablaba de la diversidad, de lo que viene, de lo que va a suponer África y de lo que... Porque ahora mismo estamos hablando de 7 civilizaciones. Es decir, después de la época de la etapa de la Guerra Fría, en donde creíamos que la opción de Occidente era la que iba a suplantar y nada más que iba a quedar una civilización, eso no ha sido así y no va a ser así nunca. Entonces, para ver los aspectos y datos que conforman la sociedad global, tenemos que decir que hay 8.000 millones de habitantes en el año 2021, el 50,5% son mujeres, tenemos la perspectiva de género, cerca del 20% son jóvenes entre 15 y 24 años y el 27% niños menores de 15 años. Se cuentan unos 11.000 grupos étnicos en el mundo. Tenemos también ya la perspectiva de la etnicidad. Hay 195 países en la ONU. Se calculan unas 30.000 creencias, siendo 30 las principales por un número de seguidores. Un problema que es gestionar la diversidad religiosa es un problema sumamente complejo que no se está haciendo bien, y tenemos el ejemplo de Francia, donde el multiculturalismo de la República ha fracasado. Y ahí tenemos los ejemplos de los últimos años. No lo digo yo, lo dicen expertos, por supuesto, de valía, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, un 15% de la población sufre algún tipo de discapacidad. También la diversidad funcional tenemos que saberla gestionar también, porque todos están dentro de lo que son los reconocidos los derechos humanos y la dignidad. Y las desigualdades, un 48% de la población mundial vive con menos de $2 al día. Bien, solo en la Unión Europea
Tenemos 27 Estados miembros que, aunque estemos en una etapa, en una región occidental y en donde predomina lo que son el soft power, ¿no?, el poder blando que todos tenemos, pero indudablemente cada uno tiene su parcela y tiene sus ideas y se maneja socialmente de una forma, con su religión, protestantismo y tal. El 52% de la población es femenina, una perspectiva de género importante. El 10% es homosexual. Tenemos pues un porcentaje de orientación e identidad sexual importante también que atender y que acoger, no como en épocas anteriores, ¿verdad?, donde existía la ley de peligrosidad y rehabilitación social, y entonces la sociedad era homogénea, ¿verdad?, porque no se atendía a los derechos de los demás. Por lo tanto, esta diversidad global, diversa, hay que cohesionarla en nuestras sociedades plurales y abiertas, y esto es una realidad actual. Ahora voy a exponer las perturbaciones que se originan contra la sociedad diversa. Y entonces tenemos que la aparición en estas sociedades plurales y abiertas de fenómenos como movimientos antisistema, radicalismos violentos, populistas de extrema derecha y de extrema izquierda, que no reconocen al diferente y que no reconocen a la sociedad diversa. Partidos políticos antiglobalización, el rechazo a la diversidad étnica, religiosa, ideológica, cultural y, en definitiva, al diferente en general, es decir, la discriminación, la defensa a ultranza de la identidad nacional, tema ideológico, y el miedo generalizado a escala internacional de padecer nuevos atentados terroristas, que, desde luego, mi opinión, viene muy bien. Lo que pasa con los atentados yihadistas para que los movimientos populistas de extrema derecha vayan consolidándose hacia el poder. Opiniones personales que las admito, pero que también son consensuadas por muchos otros especialistas de mayor nivel y, por supuesto, de mayor responsabilidad que las ideas que yo aquí hoy expongo. Y también, pues, la perturbación a estas sociedades plurales y abiertas de la presión de los efectos de inmigración, aprovechados también y manipulados por aquellos partidos que no reconocen a la sociedad diversa. Por lo tanto, estas perturbaciones, esta radiografía hace que estas sociedades sean muy complejas y la gestión de las mismas requieren de una política criminal y de seguridad ciudadana mediante unas adecuadas políticas públicas que garanticen la necesaria cohesión social con el objetivo de atajar las desigualdades que quiebran o perturben la óptima convivencia pacífica. Bien, ahora voy a definir qué se entiende por cohesión social y qué es lo que el Consejo de Europa ha definido como cohesión social. Lo define como la capacidad de una sociedad para garantizar el bienestar de todos sus miembros, reduciendo el mínimo de disparidades y evitando la polarización de la sociedad. En definitiva, se trata en esta declaración de dar respuesta a la incorporación del contenido de la Declaración de los Derechos Humanos del año 1948, donde claramente se expresan los derechos y libertades a los que todo ser humano puede y debe aspirar de manera inalienable en condiciones de igualdad. Ya lo dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y como están dotados de razón, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por lo tanto, dentro de la Unión Europea, el Consejo Ministerial relativo, cuando habló de la lucha contra los delitos de odio, señaló que los delitos de odio no solo vulneran los derechos humanos, sino que también pueden desembocar en conflictos de violencia a mayor escala.
En base a estos postulados de libertad, igualdad y dignidad para todos, debe girar el contenido de los aspectos esenciales. Ya diremos que esto tiene que estar en íntima relación con los derechos humanos y fundamentales reconocidos en estas sociedades nuestras occidentales. Por lo tanto, la política criminal del Estado debe incluir estas tres magníficas palabras en el desarrollo de su normativa penal y administrativa. Bien, bajo la premisa de todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, se luchará efectivamente contra la discriminación, la intolerancia y, en definitiva, contra el odio al diferente. Las desigualdades, tanto de tipo económica como de derechos sociales, tienen unos altos costes que conducen a niveles elevados de violencia, segregación urbana, discriminación en la sociedad diversa y falta de confianza social e institucional. Si nosotros analizamos esto y lo transportamos un poco a lo que está pasando en Francia y a lo que está pasando en Bélgica y en algunos otros países, veremos que ahí el sistema de gestión de las sociedades diversas, con algunos perfiles muy diferentes, ¿no? Porque lo que tiene Francia es toda la inmigración del Magreb, de su época colonial, y nosotros tenemos más de Latinoamérica, que es otra forma de gestión, ¿verdad? Pero vemos, Francia tiene niveles, Francia ha fracasado, y no lo digo yo, lo están diciendo los mismos especialistas en Francia y la comunidad científica internacional. El multiculturalismo aplicado en Francia ha fracasado, así como en otros países, y ahora se está en la gestión intercultural, que tiene algunas otras connotaciones muy diferentes. Y si vemos eso, niveles elevados de violencia en Francia, sí. Segregación urbana, los banlieues, pues no digamos, o sea, lo que hicieron allí para tratar el problema que tenían multicultural, es decir, bueno, pues aquí están en estos barrios, aceptamos que sois diferentes, pero ahí están. Y entonces ahora vienen esos problemas. Discriminación en la sociedad diversa, pues dicen ellos que son árabes que no se sienten ninguno francés, a pesar de ser ya de segunda y tercera generación. Y falta de confianza social e institucional. Bueno, no me puedo extender mucho porque, bueno, vamos a definir ahora lo que se entiende por seguridad ciudadana. Entonces, por seguridad ciudadana se entiende que es la preservación de los derechos y libertades de las personas en su medio social y de convivencia, o lo que es lo mismo, la protección de las personas y bienes en el mantenimiento y el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. Hasta ahora, pues ha habido el modelo de Estado clásico, que ha dispuesto de tres mecanismos: el ordenamiento jurídico eficaz, un poder judicial que asegure su aplicación y unas fuerzas y cuerpos de seguridad eficaces. Bien, lo que ahora se trata es, viendo estas sociedades tan complejas, tan diversas y plurales, lo que se hace preciso es pensar de manera cosmopolitamente. Es decir, es como pasar, yo siempre pongo este ejemplo, del pensamiento analógico al digital. Es decir, quien esté pensando analógicamente en cómo gestionar estas sociedades, y no me refiero analógicamente en las tecnologías, sino en el pensamiento de que aquí hay que asimilar y el que venga tiene que convivir con nosotros, pero de la manera que convivamos, eso es una barbaridad y eso trae consigo todos los problemas de convivencia y de seguridad. Por lo tanto, hay que adaptarse al pensamiento digital y transportarlo a hacer ese símil, ¿no? Bien, el problema de lo que pasa en estas sociedades es la intolerancia. La intolerancia, que ha sido definida por la UNESCO como que consiste en la tolerancia, que consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de la cultura de nuestro mundo, nuestra forma de expresión y manera de ser humana. Eso lo ha dicho la UNESCO hace muchos años, en 1995, siempre adaptado, por supuesto, al cumplimiento estricto de los derechos humanos y cómo nos manejamos en estas sociedades occidentales. Es decir, aquí no vale decir, no, como mi cultura reconoce la ablación,
pues aquí, perdón, la ablación es un delito y eso no está permitido, ¿no? Los matrimonios de convivencia, esto puede ser tu cultura, pero evidentemente eso no está dentro de nuestros derechos humanos y de la manera de cómo nosotros nos manejamos. Hay que tenerlo muy presente. Por lo tanto, el problema de la intolerancia es que niega la igual dignidad y, por tanto, la universalidad de los derechos humanos. Bueno, para hacer hoy una buena seguridad ciudadana, una buena gestión, hay que tener un aspecto proactivo de anticipación y prevención y, sobre todo, hay que proteger a los que sufren el odio, la discriminación y la intolerancia por ser percibidos como diferentes por esos otros grupos de intolerantes que no aceptan lo que viene de fuera y que no les afecta a su modo de convivencia, sino que no comparten que una persona pueda ser de color negro, por ejemplo. El concepto de inclusión adquiere aquí una dimensión de transversalidad. En el libro blanco sobre el diálogo intercultural, y estos son dos conceptos muy importantes, donde etiquetaron vivir juntos con igual dignidad, ya se decía que las sociedades interculturales actuales es preciso adoptar el diálogo de gestión democrática de esta diversidad cultural. Y se trata de reforzar la ciudadanía democrática, son dos conceptos, y la participación de todos los que viven con nosotros y en esta sociedad. Bien, voy a hablar ahora rápidamente de uno de los problemas de las políticas públicas para atajar o para gestionar o para luchar contra la discriminación y contra los intolerantes y sobre todo para acercar, para reforzar esos dos conceptos de ciudadanía democrática y de participación de todos los que conviven en nuestras sociedades. Y la manera de luchar dentro de lo que se refiere al Ministerio del Interior, pues, y que además así lo ha recomendado y lo manda a todos los países de la Unión Europea, es luchar contra la infradenuncia. ¿Por qué? Porque la infradenuncia, está la Oficina Nacional de Delitos de Odio, dice que hay un 8% solo de los delitos de odio o infracciones administrativas que se denuncian. La infradenuncia nos está diciendo, le está diciendo al Estado que todos esos ciudadanos que conviven con nosotros, si no denuncian los hechos que le suceden, es porque tienen desconfianza en el sistema institucional. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto son un baluarte inmejorable, necesario para dar la transparencia y para, digamos, luchar contra la discriminación. Bien, por lo tanto, en el año 2018 se creó la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, que ahora en este segundo plan de acción que contiene acciones preventivas, acciones investigativas y sobre todo la asistencia policial a la víctima, que lo ha potenciado fuertemente por indicación también de la Agencia Europea de Derechos Humanos para luchar contra la infradenuncia. Y en este caso, en este segundo plan, con la implementación de servicios, la víctima adquiere un especial protagonismo con la implementación de servicios de información, de asesoramiento legal y de protección y apoyo psicosocial. Dentro de este segundo plan, el objetivo primero, hay herramientas indicadoras de odio, que está previsto ya que se ponga en todas las SIDENPOL nuestro y en la Guardia Civil, una herramienta tecnológica en donde cuando la víctima, aunque sea un policía o un guardia civil de un puesto que no esté puesto en esto, que no se dé cuenta, en donde la víctima, al relatar lo que le ha pasado, ya le está llevando a que puede estar en un delito de odio. Formularios de necesidades individuales a la víctima desde el primer momento de la denuncia, que el compañero de información sabrá todo esto. Algunas están en periodo de desarrollo. Un formulario de evaluación de satisfacción de las víctimas desde el momento que se presenta en la comisaría,
tiene que rellenar ese y tiene que adjuntarse con lo otro. Y sobre todo que se ha puesto en marcha, luego hay un mapa de recursos también para darle a la víctima, decir las ONG que le pueden ayudar, dónde están las oficinas de atención a las víctimas. Ese es desde el primer momento que tienen el contacto con cualquier puesto de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y sobre todo se ha creado en la Inspección de Personal y Servicios de la Seguridad la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos, porque además se potencia también el libro de quejas y sugerencias, que se le da una publicidad ya mayor, tanto online como también en todas las dependencias de policía, donde todas las quejas que cualquier ciudadano presente y que luego se analice por la Inspección de Personal y Servicios de la Seguridad, concretamente la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos, y que excedan de una simple manifestación de insatisfacción del usuario, pudiendo constituir un delito de odio, se le dará traslado a los responsables judiciales o fiscales. Bien, ¿todo esto qué pretende? Pues que pretende, en consonancia con lo que nos manda también la Agencia Europea de Derechos Humanos, es potenciar el reforzamiento de esas dos palabras que antes he comentado, esos dos conceptos. Bien, ya termino porque no puedo más. Impulso a la formación en concienciación y empatía, también de todos, junto con derechos humanos, actualización periódica en derechos humanos, diversidad, delitos de odio y tal. Bien. Por lo tanto, para terminar, resumiendo los conceptos anteriores, y quedó muy claro, un minuto ya, lo siento, quedó muy claro, todo lo que yo aquí he dicho es de acuerdo a los derechos humanos y el acervo de derechos constitucionales que hay. Todas aquellas manifestaciones culturales de la sociedad diversa que estén fuera de eso, es decir, esto cuando hacemos en pro de la libertad de expresión una manifestación en contra del profeta, decir que tal y que por ahí degüellan a tal, no, eso no es culturalmente aceptado, como todos podemos comprender, y eso tiene que tener la persecución penal de la sociedad, digamos, democrática, ¿no? Por lo tanto, hay que comprender de forma amplia y profunda la complejidad de estas nuevas estructuras. Esto no es fácil, pero hay que gestionarlo así. No imponer una concepción de la seguridad ciudadana de un solo grupo social, lo que antes hemos hablado. Tenemos ahora, desde mi punto de vista, y es mi opinión, el problema también en Holanda, ¿verdad?, donde ya veremos lo que pasa allí. No imponer de un solo grupo social que suponga inseguridad para otros grupos sociales existentes. Digo lo de Holanda porque ya ha declarado persona non grata a todos los musulmanes y quiere ya echar a todos los musulmanes a empezar que están allí. Y eso, como comprenderán, pues es una barbaridad. La seguridad ciudadana bien gestionada en la sociedad diversa actual es clave para hacer posible una convivencia en diversidad y piedra angular para asegurar la necesaria cohesión social. Bueno, pues esto es lo que yo quería transmitir, más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación a esta situación tan compleja en la que vivimos, de esta ciudad e inseguridad, esa relación inevitable. Muchas gracias también a los tres por sus aportaciones, que nos han dado un poco más de luz a esta situación tan compleja en la que vivimos y en la que viviremos en los próximos años en nuestras ciudades en materia de seguridad. Y sin más dilación pasamos a las preguntas. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por las ponencias. Y le iba a hacer una pregunta al profesor Tomás Gil. Cuando hablaba de la colaboración de cuerpos y fuerzas de seguridad, para mí ha quedado una pata sin mencionar, mejor dicho, la ha mencionado en una ocasión, que son los servicios de seguridad privada. Yo hoy no concibo un dispositivo de seguridad sin
la colaboración de los servicios de seguridad privada. Y además quiero comentarle otra cosa. Hay una ley que es de 2014, va a hacer 10 años, tiene unos 70 artículos y de los 70 artículos 50 se remiten a un desarrollo reglamentario. Me parece vergonzante que pasado 10 años no se haya desarrollado reglamentariamente dicha ley, lo que crea una inseguridad jurídica. Así que la pregunta es, ¿no le parece a usted que esos 100.000 mínimo, yo hablo más o menos 100.000 hombres y mujeres que prestan servicio en sitios tan importantes como la seguridad de los cuarteles, infraestructuras críticas, cumbres? Yo estaba en una cumbre de Derecho de la Unión Europea y estaban prestando la seguridad. ¿No le parece que se debería dar más importancia a la seguridad privada? Gracias. Bien, pues le voy a responder de una forma clara, concisa y categórica, porque casualmente con un señor que está presente en esta sala hemos estado hablando de este tema hace un ratito mientras tomábamos el café. Comparto todas y cada una de sus afirmaciones. Es injustificable que 10 años después de la aprobación de la actual ley de seguridad privada no haya habido tiempo para hacer un reglamento. Bueno, yo creo que hay que hacer la ley y se hizo y es mejor que la anterior porque se adecua más a los tiempos modernos en los que estamos, donde no tenga usted la menor duda de que cada vez habrá más presencia de la seguridad privada en cuanto colaboradora, que ya lo es, de la seguridad pública. Lo que pasa que, bueno, es una de las preguntas que me hago. Han pasado 10 años y no hay luz, señales que nos indiquen que el reglamento viene de camino. Me parece que hay que ser más rápido, ley y reglamento. Y le voy a poner un ejemplo. Yo que vivo en la ciudad de Barcelona y utilizo el transporte público con mucha frecuencia, he de agradecer a la seguridad privada que está en el metro de Barcelona y a la que visualizo permanentemente. Y esa queja que he hecho en público allí, pues como no la voy a hacer aquí, porque si la hago allí, aquí también. Me gustaría visualizar a la seguridad pública en el metro de Barcelona de la misma manera que visualizo a la seguridad privada. La seguridad pública no la visualizo. Lo he dicho por escrito, lo he expresado en foros. Es importante, muy importante. Así que agradezco a la seguridad privada que se preocupe de mí cuando viajo en el metro de Barcelona. Y lo del reglamento, bueno, es que han pasado 10 años. Pronto modificaremos la ley, dentro de 5 años. Y claro, sería una modificación de la ley con el reglamento primigésimo. Y eso, como técnica jurídica legislativa, es de un suspenso en junio y no se presente usted en septiembre. Asumo esas frases como responsabilidad mía en exclusiva. Muchas gracias, Tomás. ¿Alguna pregunta más para nuestros ponentes? ¿No? Muy bien, pues ponemos punto y final a esta mesa. Muchas gracias por su atención. Bueno. Ahora, como en los momentos anteriores, vamos a proceder a entregar unas placas conmemorativas. En este caso, comenzamos por el moderador, David Caixal. Invito al director de INISEC a que suba a entregarle la placa a Manuel González. Y ahora, David, para que le vamos a entregar la placa ahora, David, al comisario Javier Susín. No, esa Bueno, sustituye, no, sí. sí, te pasa aquí.
Ahora entregamos la placa a Tomás Gil. Y por último, el comisario José Murillo.